neurólogo y vamos a hablar de ese tema que hace un momento decíamos, epilepsia. Epilepsia. Recuerden que nuestra línea de contacto, el 809-226-8875. Bruno, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo tú estás? Bien, 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 gracias a Dios. Feliz de tenerte por aquí. Ay, muchas gracias por la invitación. Sí, Gracias. Bruno, este tema de epilepsia nos abre puertas a la prevención, a la educación, porque muchas veces estos pacientes no entienden, o los familiares no entienden su enfermedad, y muchas veces ahí vienen lo que ustedes llaman recaída o no apego al tratamiento. ¿La epilepsia qué es, Bruno? sí. La epilepsia es una enfermedad neurológica cerebral crónica caracterizada por la presencia de crisis epilépticas recurrentes. Fíjate algo, en esta definición, que es una definición bien sencilla, precisa, nos llama la atención lo siguiente. Para hablar de epilepsia, tiene que haber crisis epiléptica. El paciente tiene que tener ataques epilépticos. Y no solo eso, sino que tiene que tener ataques epilépticos recurrentes, repetitivos. Eso quiere decir que una persona, si ha tenido una crisis, no es epiléptico por un ataque epiléptico. Tiene que tener varios ataques, por lo menos más de uno. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, deberíamos decir las epilepsias, porque no es una enfermedad, es un conjunto de cosas, de condiciones y de causas que provocan en el paciente la presencia de crisis. Es decir, esta es una definición bien precisa y bien clara, Uh de -huh, que uh no -huh. es una enfermedad, de que es un conjunto, incluso hay síndromes epilépticos y se caracteriza por la presencia de crisis. Pero Eh, Bruno, escúchame, esas crisis, ¿qué la generan? Esas crisis son provocadas por una descarga excesiva paroxística de impulsos nerviosos eléctricos en las neuronas del cerebro. Eso es lo que provoca la crisis epiléptica. Por lo tanto, hay una alteración de la bioelectricidad en el cerebro. Tú sabes que la epilepsia es una enfermedad que se habla hasta en la Biblia y atrás en otros escritos antes de la Biblia, y era considerada como una enfermedad demoníaca, Uh -huh. porque de hecho la palabra epilepsia viene del griego epilambanain, que quiere decir estar poseído o ser presa de. ¿Por qué? Porque en esa época se consideraba que un paciente epiléptico tenía un espíritu o un demonio en su interior que provocaba el ataque epiléptico. Entonces, de ahí viene la palabra epilepsia y por eso es una enfermedad que ha sido estigmatizada, que tiene ese sello, ese mote de que el que es epiléptico es una persona rara, extraña. Eh, Luego, con el avance de la ciencia, pues ya en siglos más recientes, siglo XVIII, siglo XIX, se demostró que era una enfermedad del cerebro en la que había descargas eléctricas, impulsos nerviosos excesivos y aberrantes. Entonces, existe algo que se llama umbral convulsivo. Cualquier persona puede tener un ataque epiléptico, cualquiera, desde un niño hasta un anciano. Pero el umbral convulsivo es el nivel de excitabilidad que necesita una neurona o un grupo de neuronas para hacer descargas hipersincrónicas y aberrantes. Entonces el umbral convulsivo viene dado por la genética. Hay personas que tienen más facilidad de tener una crisis que otras. ¿Tú sabes qué disminuye el umbral convulsivo? No dormir, la deprivación de sueño. También el umbral convulsivo, eso quiere decir que una persona cuando se trasnocha tiene más riesgo de tener una convulsión. También algunas sustancias tóxicas, drogas y alcohol. Por eso los pacientes con epilepsia, lo primero que le decimos nosotros
es que no pueden perder sueño nocturno, que deben dormir bien. Y también le decimos que no deben tomar alcohol en grandes cantidades ni en mínimas cantidades, porque lamentablemente cuando tú le das un chance a una gente que se tome un traguito, ya entiende que le diste luz verde. Fíjate algo, la epilepsia, las epilepsias tienden a ser, en el mundo entero, hay cerca de 50 millones de pacientes epilépticos. En República Dominicana hay cerca de 100.000 pacientes con epilepsia. ¿Por qué? Porque es el 1% de la población en las estadísticas. Es el 1% y es una estadística similar en cada país. Sin embargo, los países donde hay poca atención obstétrica, en la que en países subdesarrollados, vamos a suponer África, y países donde hay pobre servicio obstétrico, en los que hay niños que nacen con problemas, con sufrimiento fetal, con partos distóficos, que se afecta la oxigenación cerebral en el momento del parto, hay una mayor incidencia. Y también países donde hay poco uso de protección a los motoristas. Tú sabes que los motoristas, ahí viene un tipo de epilepsia que es la epilepsia post-trauma. Por un trauma craneoencefálico, o que no se protegen y no se cuidan y andan sin casco protector. Si en Dominicana, que hay muchos accidentes de tránsito, los motoristas utilizaran casco protector, te aseguro que la incidencia de epilepsia postraumática disminuiría radicalmente. Entonces, como tú puedes ver, cualquier persona puede tener una crisis epiléptica, pero eso no quiere decir que sea epiléptico, porque para hablar de epilepsia tiene que tener varias crisis repetitivas, no solo una. Bruno, entonces, cuando se da esta crisis y se da una sola vez, ¿cómo le llaman ustedes? En ese caso le llamamos crisis convulsiva única. Ya. Una crisis convulsiva única, porque por ejemplo, una persona puede tener una hipoglicemia un día, por la razón que sea, o puede tener una hipoxia, o puede tener un trastorno metabólico, una hipernatremia, un problema con el sodio, con el potasio, o puede tener cualquier causa de tipo tóxico metabólico te puede provocar una crisis convulsiva. Pero también tengo que decirte que cuando hablamos de convulsión, la convulsión es la manifestación clínica, no es la enfermedad. Es como cuando una persona tiene fiebre. La fiebre es un síntoma de algo. De algo. La tos, la diarrea son síntomas de una situación. Entonces, la convulsión es un síntoma que no podemos correlacionarlo con epilepsia obligatoriamente, porque hay crisis epilépticas en las que no hay convulsiones. Por ejemplo, tú tienes las crisis de ausencia. La crisis de ausencia, que es más frecuente en niños, el niño se queda ido, se queda ausente, mirada perdida, pero no tiene un ataque convulsivo. Entonces, por eso, tú no puedes llamarle a las crisis epilépticas crisis convulsivas, porque hay crisis epilépticas que no son convulsivas. O sea, que no se acompaña de convulsión. Que no se acompaña de la convulsión, porque la convulsión sería una manifestación de movimientos involuntarios, tónico-clónicos, en las que el paciente, el clásico ataque de gran mal, en la que el paciente tiene movimientos, cialorrea, pierde el conocimiento, cae al suelo, hay una fase tónica en la que los músculos se ponen rígidos y duros, y luego una fase de movimientos clónicos. Ese es el clásico ataque que todos nosotros conocemos, que es muy aparatoso y que no dura más de 1 o 2 minutos. ¿Y por qué hemos visto, Bruno, que después de este ataque viene una fase como de relajación? Sí, hay una fase de estupor post-crisis en la que el paciente entra en un estado de sueño profundo en algunos casos y en otros entra en despierta agitado, desorientado, agresivo, y luego al final se duerme. Pero lo clásico es que haya una fase de estupor post-crisis, es decir, de un sueño tan profundo del que es muy difícil despertar, y luego de 1 hora o 1 hora y media
el paciente despierta adolorido, le duele la cabeza, le duele el cuerpo por las contracturas musculares que presentó, y ahí es que el paciente en muchos casos es que se entera que le dio un ataque. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de crisis desde el punto de vista clínico: las crisis parciales y las crisis generalizadas. Las crisis generalizadas, ambos hemisferios cerebrales presentan la descarga hipersincrónica abrupta de impulsos neurológicos, ¿verdad? De impulsos eléctricos. Cuando es parcial o focal, es una parte, un foco, es una zona, no es todo el cerebro. Entonces, en esos casos, cuando es una crisis focal, hay casos en los que el paciente conserva la conciencia, que son crisis parciales simples, y hay casos en los que el paciente no conserva la conciencia, que son crisis parciales complejas. Ya. Bruno, ¿hay algún episodio de aura? O sea, ¿el epiléptico sabe cuando viene ya ese estado convulsivo? El aura es una síntoma premonitoria que le avisa al paciente que viene el ataque, pero eso solo va a suceder en los pacientes que tienen crisis parciales, crisis de inicio parcial, porque cuando el paciente tiene una crisis generalizada desde su inicio, el paciente no se entera nada. El paciente se va a enterar después que despierte en la emergencia, adolorido, cuando ya la crisis ha terminado. Bruno, ¿hay algún control preconvulsivo en que tú puedas acomodarte donde va a caer al piso? Porque muchas veces caen al piso. El único paciente que puede hacer eso es el que tiene una crisis de inicio parcial o focal. Cuando el paciente es un paciente que se sabe que los ataques son de inicio generalizado, él no va a tener chance. Entonces, lamentablemente, si no está al lado de un familiar o de alguna persona que lo ayude, pues ese es el paciente que puede tener un golpe en la cabeza, un trauma. Ese es el paciente que no puede manejar un vehículo, porque una persona que no sabe el momento en que le va a dar el ataque, ¿cómo tú le vas a dar permiso para que tenga posibilidad de conducir un vehículo? Puede tener un accidente, puede matar gente porque le dé un ataque manejando. Por eso, cuando un paciente cae en este tipo de clasificación de crisis epiléptica de inicio generalizado, no se le puede permitir licencia de conducir a menos que tenga por lo menos 2 o 3 años libre de crisis. Es decir, libre de crisis quiere decir que el paciente tiene 2 años que no ha vuelto a tener un ataque, tomándose su medicina. Ya, muy bien, parece que Excúsame, Bruno, parece que tenemos una llamadita. Buenas tardes. Sí, adelante. Carmelina. Eso, Carmelina, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Ajá, adelante. O sea, yo tengo una sobrina que ella no le había dado nunca ataque de epilepsia. Ajá. Y ya tenía como, creo que 15 años, y ella se cayó en el colegio. Se dio un golpe por ahí, como por el lado de la frente. Se llevó al médico. No sé si se le hizo una heridita, pero como que no se tomó más en cuenta de ese día. Y después empezó a darle los ataques. Ok, parece que debutó. ¿Le entendiste la pregunta, Bruno? Me habla de que tuvo una crisis luego de un golpe, luego de un trauma. Para que una persona tenga una crisis epiléptica secundaria a un trauma, tiene el cerebro que sufrir. A veces hay golpes que producen heridas cortantes, laceraciones, pero el cerebro no sufre. No hay un impacto que afecte parénquima cerebral. Entonces, en este caso, si la persona ha tenido crisis epiléptica luego del golpe, es porque el golpe fue un golpe de envergadura. ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene un golpe de envergadura? Lo primero es que producto del golpe usted pierde el conocimiento, aunque sea transitoriamente o por poco tiempo. Y también la tomografía de cráneo nos ayuda a ver el cerebro y observar si hay alguna contusión en la tomografía. En este caso, cuando un paciente
tiene un accidente automovilístico y recibe golpes en la cabeza y pierde el conocimiento secundario a ese golpe, horas después o en el mismo momento, la posibilidad de una epilepsia postraumática es mayor cuando las convulsiones se presentan no en el momento del accidente, sino días, semanas o meses después. No sé si la señora me dijo que fue inmediatamente después de la herida. Una cosa es una herida cortante que hay que suturar y dar punto, pero otra cosa es un trauma en el que hay una lesión de neuronas por la magnitud del impacto. La mayoría de las veces que una persona tiene una contusión no tiene una herida cortante, sino que el golpe se transmite y atraviesa el hueso, los músculos y afecta el parénquima cerebral y no hay ninguna herida visible. Entonces es más frecuente la epilepsia postraumática cuando las crisis se presentan días o semanas después del golpe. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero doctor Sandy Monción. Buenas tardes Barrington. Hola, ¿qué tal? A nuestro invitado, que fue mi profesor, Barrington. ¿Verdad? Sí, yo digo neurología. Para que el doctor le ha dado clase a tantos médicos que seguro no se va a acordar de cada uno. Sí, pero sí. Ha contribuido en cada uno de nosotros. Fue compañero tuyo, a ti no te puede haber dado clase. No me dio clase ni fue compañero mío. Tampoco. No. Pero es colega. Así mismo. Doctor, bienvenido, un placer para nosotros compartir este espacio con usted. En lo que llegaba, porque es un tránsito increíble. Sí, así mismo. Estuve escuchando lo que están compartiendo y me llamó mucho la atención que el doctor mencionaba que en los países donde no se cumple la ley de usar casco al usar motocicleta, el porcentaje es mayor al 1%. Entonces eso quiere decir que en nuestro país el porcentaje es mucho más alto que en otros países de epilepsia. Por de la postraumática. Postraumática, correcto. Sí, porque recuérdate que son un conjunto de causas. Por ejemplo, una causa de epilepsia son los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, pero es una causa secundaria. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. Salud. ¿Quién nos habla y dónde nos llama? Manacés Peña desde Santiago. Manacés Peña Vélez, adelante. Una pregunta para el maestro y mi saludo para el maestro Rosario. Adelante. Maestro Rosario, una paciente que de repente está tranquila y de repente comienza a reírse sin ningún tipo de motivo. Después de esa risa, que todo el mundo se asombra, la paciente comienza a tener una serie de movimientos estipados también raros. La llevan al médico, va donde el neurólogo y el neurólogo le dice que tiene epilepsia gelástica. Por favor, que estamos ante un nuevo tipo de crisis, un nuevo tipo de epilepsia. Repite, Manacés, que no se escuchó bien. ¿Epilepsia qué? Epilepsia gelástica, dijeron que tenía. Sí. La epilepsia elástica no son cosas frecuentes. Oye, eso son cosas que a veces hay que identificarlas y analizarlas con una lupa, porque no es lo usual, no es lo frecuente. Se sabe que hay áreas del cerebro que están relacionadas con las emociones y hay pacientes que tienen crisis epiléptica con un componente psíquico, con un componente emocional, Buenas tardes. Vegetativo. Entonces, tenemos pacientes que... disculpe, doctor. Buenas tardes, sí. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos llama? Bienvenida a mi territorio. Mi nombre es Mari, desde Moca. Es para hacerle una pregunta al doctor. Adelante, Mari. Cuando yo tenía alrededor de 8 a 10 años, a mí una prima me iba a tirar una piedra y me la dio en la cabeza, me dio una pedra bien fuerte en la cabeza. A causa de esto, desde los 10 años, a mí me dan unos dolores de cabeza increíbles. Incluso yo perdí parte de la visión porque yo uso lentes y antes yo veía normal. Me mandaron a hacer un estudio en la cabeza y eso nunca me lo hice porque cogí miedo, porque era como algo como por la vena y eso, de que un líquido que le inyectaban para verle la vena del cerebro, y cogí miedo, no quise.
pero ahora me están dando unos dolores muy, muy, muy fuertes. Yo quiero saber si eso es causa de ese mismo golpe. Bien, gracias. Gracias por su llamada. Con relación a la pregunta de Manasés, antes de responder esta, la epilepsia elástica no es frecuente, es un tipo de epilepsia en la que no hay una convulsión franca, sino que lo que hay es un ataque de risa seguido por algunos movimientos involuntarios y es por una afectación del lóbulo temporal y áreas profundas del lóbulo temporal como es el área de la ínsula. Es un tipo de crisis parcial o focal no generalizada. Con relación a la pregunta de la señora, realmente hace mucho tiempo ya del trauma, para nosotros saber si un golpe en la cabeza tuvo envergadura, es importante o ha afectado el cerebro, la tomografía de cráneo es fundamental porque ahí se va a ver una cicatriz en el cerebro del área donde tuvo el golpe. El hecho de que a usted le esté doliendo la cabeza 10 años después, 15 años después, no me dice a mí que sea obligatoriamente secundario a esa pedrada que le dieron. Realmente, en estos casos, es posible que usted tenga otra condición, como puede ser un ataque de migraña, una cefalea primaria vascular tipo jaqueca, porque es que hace demasiado tiempo. Existe lo que se llama epilepsia postraumática, pero también existe la cefalea postraumática o el síndrome de cefalea y vértigo postraumático, pero esto se presenta días después del golpe, quizás semanas, pero no años. Ya, muy bien. Bruno, decías al inicio que las epilepsias es un conjunto, que Claro. las convulsiones era solo una de esas manifestaciones de las epilepsias. Entonces, cuando regresemos de la pausa, me gustaría saber cuáles son los otros componentes de las epilepsias. Perfecto.
mis doctores y nuestro invitado, el gran amigo doctor Bruno Rosario, quien es neurólogo de la clínica Unión Médica. Así es. Caramba, ¿eh? Así es. Farrington, antes de comenzar con el doctor, a los oyentes, 809-226-8875. Si tiene alguna pregunta. Y a los caballeros y a las damas que nos están escuchando, el caballero que ya tiene 40 años y necesita un chequeo prostático sabe que debe dirigirse donde el doctor Miguel Adonis Mejía, urólogo o neurólogo, el cual trata enfermedades de la próstata, riñones, vejiga, testículos, litiasis renal con láser, eyaculación precoz, impotencia sexual, infertilidad masculina, prótesis de pene y cirugía urológica. Puede comunicarse al 809-581-4445, extensión 7306, con el celular 829-669-1444. Ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza Bellaterra Mall, Suite 306, aquí en Santiago, Farito. Excelente. Bruno, quedamos en la pregunta. ¿Cuáles son los demás signos y síntomas acompañantes de esa convulsión? Las crisis epilépticas van a tener síntomas motores, síntomas sensitivos. En estos casos, el síntoma motor, sabes que son los movimientos involuntarios. El síntoma sensitivo es la sensación de calambre o hormiguillo o anestesia de una parte del cuerpo. El síntoma psíquico va a ser alteraciones de la percepción de la realidad. Por ejemplo, el paciente puede tener sensación de experimentar o vivir algo que ya lo ha vivido, verlo como que es nuevo, o algo que nunca ha vivido, experimentarlo como que ya lo ha vivido. Ahí está lo que es el déjà vu y el jamais vu. Todo ese tipo de palabras vienen del francés porque la neurología se originó en Francia y hay muchas cosas que se han quedado con ese mote. Por ejemplo, pequeño mal, petit mal, que son las crisis de ausencia. Gran mal, que es el ataque tónico crónico generalizado. Entonces tú puedes tener sintomatología motora, sensitiva, psíquica, y la autonómica son cambios, es un poco difícil del diagnóstico, porque son cambios de lo que es la palidez, sudoración, cambios relacionados incluso con el sistema vegetativo, cardiovascular. La idea es que no hay, Bruno, escúchame, no hay relajación de esfínteres ahí. Sí, la relajación de esfínteres se presenta en el paciente cuando tiene un ataque epiléptico, es un estigma. Ya. Por ejemplo, lo primero que el paciente pierde el conocimiento cuando es una crisis generalizada o cuando es una crisis que aunque comenzara a focar se generalizó. Lo segundo, el estigma sería mordedura de la lengua. La mordedura lingual es un estigma, es el más importante. El segundo estigma de importancia de que el paciente tuvo una crisis es la relajación de esfínteres urinario, vesical. Es más frecuente vesical que el anal. Se hace pipí. Y lo otro es el estupor poscrítico. El estupor, después que le dé el ataque, el paciente queda en un estado de estupor o de somnolencia profunda. ¿Por qué? Porque, señores, hay gente que se desmaya, hay gente que tiene una lipotimia, hay gente que tiene lo que es un síncope, y eso no es una epilepsia, eso es un desmayo en el que puede haber un trastorno neurocardiogénico, una disminución de la presión arterial repentina y súbita por un trastorno vegetativo autonómico relacionado con estructuras neurocardiogénicas, y ahí está lo que es el síncope. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pacientes que pierden el conocimiento, pero por el hecho de usted perder el conocimiento, no puede decir que es epilepsia. Y así mismo está pacientes que tienen pseudocrisis, es decir, una crisis falsa, una crisis epiléptica falsa. ¿Por qué? Porque el paciente lo que tiene es un ataque de tensión, de nervios, de ansiedad, y el cuadro clínico parece una crisis, pero no lo es. Por eso es que nosotros tenemos que valernos de tres cosas. Tenemos que valernos de la historia clínica, de la anamnesis, el interrogatorio, y a veces tenemos que hablar con una persona que esté en el momento de la crisis, un testigo, una persona que sea testigo, que haya estado ahí, que la haya visto. ¿Por qué? Porque nosotros, el médico,
no vive con el paciente para poder identificar cómo fue la crisis. Y muchas veces nosotros le decimos a los familiares que si tienen un teléfono, graben los movimientos involuntarios que está presentando el paciente para nosotros verlo. Entonces lo primero es identificar un testigo que vea la crisis o el propio paciente cuando no pierde el conocimiento, hacer electroencefalografía. Para eso que está ese aparato y ese estudio que se llama electroencefalograma. Bien. Para nosotros ver la actividad eléctrica cerebral, y podemos hacer un electro normal de 20 minutos, podemos hacer un electro de 1 hora o podemos hacer un video electroencefalograma. Y lo otro ya es la resonancia magnética cerebral para yo tirarle una fotografía al cerebro para yo ver si no hay una lesión cerebral. Cuando el paciente no tiene ninguna lesión cerebral identificada en resonancia, no hay una lesión estructural y el paciente tiene una epilepsia, hay que investigar la parte genética. ¿Por qué? Porque aquí es un paciente que tiene una predisposición a hacer crisis sin tener una lesión del cerebro, sin tener un daño. Entonces, por eso la neuroimagen nos ayuda a identificar si hay alteraciones estructurales de la arquitectura del cerebro. Esa es la importancia de las imágenes. Doctor, una noticia importante para todas las personas que quieren restaurar su cabello, que ya no quieren verse con calvicie, que quieren disfrutar de una juventud con cabello. Ya no tienen que salir del país porque en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, la doctora Alexandra Espinal y su equipo están listos para realizarle su trasplante de cabello con un costo razonable. Todos los que nos siguen pueden haber visto la cola que tiene el doctor Manasés, una cola, bueno, ya se recortó la cola, pero él se hizo su trasplante con la doctora Alexandra y está muy contento. Para una preevaluación online sin costo puede llamar al 829-669-1444 o buscar como trasplante de pelo RD en Instagram y en la página web clínica capilarrd.com. Así que ya ustedes saben. Y si usted lo que necesita es hacer un chequeo general o lo que la gente le dice un físico, entonces tiene que buscar los servicios del Dr. Washington Acosta, internista e intensivista, el cual está ubicado en la Torre C, el consultorio 246 en la mañana y en el 343 en la tarde, en Unión Médica. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, el Dr. Washington Acosta está ahí para servirte. Puedes hacer tu cita al 829-340-7913 o llamar directamente al 809-226-8686 con la extensión 4246 en la mañana y 4343 en la tarde. Sí, doctor, entonces nos decía que las imágenes son el sustento que nos permite esa fotografía que ustedes estudian y ver si hay alguna anomalía morfológica del cerebro. Sí, pero lo número uno es el examen físico y la historia. Esos pacientes que tienen un ataque, epiléptico, yo tengo que investigar cómo fue que sucedió, cuáles fueron los síntomas que presentó, cuáles son las características clínicas, que el paciente generalmente es un familiar que lleva el paciente, porque el paciente que pierde el conocimiento no te puede decir absolutamente nada, no sabe lo que está pasando, no sabe lo que sucedió, despierta en la clínica o despierta en la ambulancia cuando ya todo ha terminado, ¿verdad? A menos que tenga algo que se llama estado epiléptico, que es cuando un paciente tiene varias crisis consecutivas sin recuperar la conciencia, y eso es una emergencia neurológica, porque cuando un paciente tiene varias crisis una detrás de otra, la situación es grave. Por eso, con relación al tratamiento, te tengo que decir que el tratamiento de la epilepsia es farmacológico. Tenemos medicamentos, son fármacos antiepilépticos que el primero que surgió hace más de 100 años fue el fenobarbital. Ya casi no se usa porque hay moléculas más modernas con menos efectos secundarios, pero ese medicamento todo médico lo conoce porque lo ha estudiado. El 80%, del 70 al 75%, casi el 80%, eso varía de una medición a otra.
de las epilepsias, usted la va a controlar con una medicina, con un fármaco, uno solo. Ahora, hay un grupo de pacientes que pueden rondar el 30%, el 25%, que van a requerir un esfuerzo mayor porque con una medicina van a seguir teniendo crisis. Ese grupo de pacientes que requiere más de una droga, requiere 2 drogas y a veces 3, caen dentro de lo que es la epilepsia de difícil control o epilepsia refractaria. Doctor, disculpa que ya el tiempo se nos está agotando y ya estamos en la parte final del programa. Tenemos que volver a invitar al doctor porque de verdad el tema tiene muchas matices y partes muy importantes para los pacientes que nos están escuchando y que puede ir llenando esas dudas que tienen. Doctor, ya para despedirnos, 2 recomendaciones principales que usted le hace a estos pacientes que están padeciendo esta enfermedad y que usted le orienta a los que han presentado síntomas que necesitan ir a la consulta, cuáles podrían ser las consecuencias, y ya para cerrar luego de esto, dónde usted está ubicado para que los pacientes que quieran hacer una cita con usted le puedan contactar a través de las redes sociales y su teléfono, por favor. Lo número uno que se le debe decir a un paciente que sufre de esta condición, de esta enfermedad, es no suspender bruscamente la medicina que toma. La causa más frecuente de que un epiléptico tenga ataques epilépticos es cuando ellos dejan de tomar su fármaco, cuando ellos suspenden de golpe. ¿Por qué? Porque esta depresión de este medicamento en los niveles sanguíneos va a producir como un rebote de las crisis epilépticas y es una de las causas más frecuentes por la que el paciente llega a la emergencia, a veces no solo con una crisis única, sino con un estatus, lo cual es una emergencia que puede dar al traste con la vida. Otra recomendación que le damos al paciente es que duerma bien de noche, descansar, dormir bien. El sueño nocturno es el sueño que es reparador. El sueño de día no es igual. Y lo otro es que no ingiera sustancias tóxicas tipo alcohol o drogas. Excelente. Con relación a la última pregunta, pues estamos ubicados en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre A, 7ª planta, consultorio 706, y mi número de WhatsApp es 829-918-3000. Muchas gracias por su invitación. Estamos a la hora. Muchísimas gracias, doctor Bruno Rosario, neurólogo. Estuvimos... Un placer. Gracias, doctor, por siempre estar disponible para orientar en su programa Mis Doctores. Señores, el tiempo se nos ha agotado. Para nosotros siempre es un placer compartir estos temas de suma importancia para usted y toda su familia. Será hasta mañana. Bye, bye.